Hoy vamos a atacar de nuevo las bombas de mecate. Ayer tuvimos varias sesiones y entre ellas una muy interesante de la caracterización del esfuerzo humano, que a todos nos dejó agotados por el esfuerzo y que no obstante tendrá respuesta, porque Ulpiano se lo merece, ¿vale? En el sentido, sobre todo, de a ver cómo se cumplen algunas de las previsiones de esos esfuerzos. Nosotros, en particular aquí, estamos ensayando y haciendo algunos experimentos con bombas de mecate, yendo precisamente a la determinación, no a la caracterización en sí de un modo analítico, sino a la determinación de manera experimental de este esfuerzo. Y midiendo el par con dos procedimientos, del que luego hablarán Héctor e Iñaki. Pero previamente a todo eso, las ponencias primeras van a ser de nuevo Ulpiano. Empezará Ulpiano con la primera ponencia sobre modelización. Después José Antonio Pérez, que está también aquí, ingeniero técnico de la escuela, y que nos hablará de una aplicación interesante que es en seguridad alimentaria, riego por goteo en seguridad alimentaria, un proyecto fin de carrera que hizo el año pasado. Bueno, durante varios años, porque estuvo trabajando en estos temas algún tiempo. Luego lo presentaremos un poco más en detalle. Y en tercer lugar, nuestro amigo ya de siempre, Gen Hoslag. Gen Hoslag, que amablemente ha venido desde Holanda anteayer y que no le dejamos ni descansar. Bien, muchas gracias, Gen, de nuevo. Entonces, ya sin más dilación de presentación de las bombas que ya hicimos ayer, yo creo que si Ulpiano quiere y está disponible, le cedemos la palabra. Ya presentamos a Ulpiano, es profesor de la Universidad Carlos III. Él es responsable de un grupo, coordinador de un grupo de cooperación allá en la universidad, en Carlos III, donde esta tarde, por cierto, iremos a sus instalaciones, que están en la Avenida del Mediterráneo número 20. Lo volveremos a decir, pero es esta misma línea de tren que se cogen en Embajadores, nos lleva a Leganés Central y de allí hay pues 10 minutos o algo menos para llegar a la facultad y a los laboratorios de hidráulica aplicada también. Bueno, Gen. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por aguantarme una segunda vez. Dada la experiencia y lo que ha dicho José Mancebo, voy a intentar ser hiper breve. No me creéis, pero lo voy a intentar. He quitado 6 o 7 transparencias desde haya estado ahí, y entonces pues voy a presentar. Además voy a presentar un work in progress, un estudio en proceso, cosa que no se debe hacer, así que me disculpo, pero no hemos podido terminar. Básicamente voy a comentar un modelo muy sencillo de la bomba de mecate, que no es ninguna nada especialmente espectacular. Voy a presentar una serie de resultados experimentales que hemos hecho con una bomba de mecate, que sí son un tanto sorprendentes, por lo menos para mí. A lo mejor alguien lo ha visto en algún otro momento, pero yo no lo había visto en ningún sitio publicado. Y básicamente a partir de eso, de una sistematización un poco simple, propongo un método para evaluar el funcionamiento de las bombas de mecate, el rendimiento que tienen. Me falta validarlo, ya he dicho, no lo tengo completo, que se podría hacer directamente sobre bombas en funcionamiento y sin necesidad de aparato más o menos complejo. Si funciona. Como digo, he quitado 3 o 4 puntos para que esto sea realmente los 15-20 minutos y José Antonio no me tenga que poner verde. Y bueno, espero no decir muchas tonterías ya que se me está grabando. O sea, si las digo, pues lo decís y tal, intentamos hacer una edición de la actividad. Bueno, voy a hacer una brevísima introducción sobre una bomba de mecate, ya que me ha tocado ser el primero, pero yo creo que no es casi necesaria. Voy a comentar, como digo, las medidas experimentales en las que baso el modelo. Hago un modelo muy sencillo aplicando las medidas experimentales y cierro con las conclusiones. Sabemos lo que es la bomba de mecate. El principio de funcionamiento es bastante sencillo. Hay 2 estándares de dominio público con algunas variantes, pero en realidad fundamentalmente muy similares. Tienen variantes en la parte de arriba,
modelo de Nicaragua y el modelo de Madagascar, teóricamente es el que está más documentado en el Banco Mundial, y luego pues, hay un par de páginas que lo comentan muy detalladamente esto fuera del Banco Mundial, las Rockpunk, esas Comi.org que son un poco diferentes. Tienen pequeñas diferencias en el guidebox y en la caja de arriba, pero no son realmente muy importantes, por lo tanto, lo que voy a decir, intento que sirva para las dos. ¿Cuáles son las medidas experimentales que hemos hecho? Te digo muy rápido. Bueno, pues básicamente hemos intentado medir el caudal y el esfuerzo para intentar dimensionar el asunto, y el caudal, pues hacemos un modelo muy sencillito que dice que el caudal que pasa básicamente va a tener que ver con la sección del pistón multiplicando por la velocidad que vamos a tener, donde omega es la velocidad, es la frecuencia, bueno, la velocidad angular, pero la frecuencia vinculada con la frecuencia de giro que intentamos mantener constante, y esto de aquí es básicamente el espacio que no está ocupado por el agua, sino por los pistones, la cuerda, etc. Toda esta comunidad de área y tal. Y luego tenemos un caudal de pérdidas que básicamente tiene que ver con la no estanquidad de los pistones, y igualmente por el otro lado la fuerza, el esfuerzo que tenemos que hacer está vinculado con el peso de la columna de agua. Me quito la cuerda porque es la misma que está por el otro lado, por lo tanto no hay la misma cuerda por los dos lados, o sea que tienes esfuerzos en las dos direcciones, no tiene mucho problema. Y luego una fuerza de rozamiento que por un lado está vinculada con esto. Si haces el pistón mucho más estanco, el caudal de pérdidas será menor supuestamente y la fuerza de rozamiento mayor, pero fundamentalmente está vinculado con el rozamiento que tenemos en los dos sistemas de cambio de dirección. Bueno, la idea es intentar, esto es bastante sencillo, si conseguimos mantener una frecuencia constante, lo cual experimentalmente haciéndolo con una persona no es demasiado difícil, por lo menos desde el punto de vista, a lo mejor de potencia instantánea sí, pero desde el punto de vista de potencia media en un cierto tiempo, tú te pones un tacómetro en el teléfono y vas dando a la frecuencia que te dice, y eso lo puedes hacer durante 100, 120, 150 segundos y tienes una valoración bastante razonable de la distancia que te has movido en realidad, y por lo tanto puedes caracterizar el volumen total, el caudal de pérdidas que has tenido en cada momento. Bueno, este caudal de pérdidas teóricamente va a depender de las condiciones del pistón, de cómo esté hecho, de cuáles sean el diámetro, incluso de cuál sea esta zona y de cómo es el flujo ahí dentro. Evidentemente la velocidad que estamos teniendo en cuenta, y eventualmente podría depender de h, de la distancia entre pistones, etc. Bueno, jugamos un poco con esos factores, al final nos vamos a quedar con estos dos y por el momento solamente hemos probado con un tipo de pistón. En cuanto a la fuerza de rozamiento, va a depender evidentemente de la relación entre el pistón, la rueda y la caja, o sea, las características de cada uno de esos equipos desde el punto de vista métrico. De forma importante, la tensión de la cuerda, cambio en la tensión de la cuerda, que se puede dar bastante fácilmente. Evidentemente, cuando el cambio de la tensión de la cuerda es excesivo, pues empezamos a tener problemas, o que no somos capaces de moverla, que está demasiado tensa, o que empezamos a tener pérdidas ahí, que son bastante visibles. Pero hay un rango donde podemos funcionar que da variaciones de tensión de la cuerda más o menos razonables y que pueden tener un efecto. Evidentemente, de la altura, vinculado con el rozamiento este que teníamos aquí, y de la velocidad a la que estamos moviendo, nuevamente vinculado con la velocidad. Si os dais cuenta, hay tres rozamientos, uno solo depende de la altura, es el que tenemos en la cuerda superior, el que tenemos en la caja inferior, y luego un rozamiento vinculado con la interacción entre el pistón y la tubería, que ese es dependiente de h, de la distancia entre pistones, del número de pistones que haya, etc. Muy bien. Con esta simplificación, pues ya digo, como digo, hacemos ensayos a omega constante, o manualmente en un cierto tiempo, o directamente con un motor. Montamos un motor sobre el sistema, con un bonito cambio, básicamente un motor de bici para no tener que hacer cosas un poco demasiado raras, y podemos caracterizar esto. Y en cuanto a la fuerza de rozamiento, la idea es, el motor estamos empezando a trabajar con él, y tenemos problemas para caracterizar bien el rendimiento fuera del rango de funcionamiento, es lo que hace normalmente un cochino motor de bicicleta, pero básicamente la idea es que luego la fuerza se puede calcular a partir de ese rendimiento. Por el momento lo que vamos a hacer es intentar estimar esta fuerza de rozamiento de una forma muy sencilla,
que nos falta validar completamente, que es básicamente ver cuál es la fuerza de arranque. O sea, tú tienes el motor parado, le pones un peso en la manija y el momento en que empieza a moverse está muy bien caracterizado. Entonces intentamos relacionar eso, en el futuro, relacionar eso con la fuerza que tenemos dependiendo de, fundamentalmente, omega sub r y eventualmente de h, ya que los experimentos que hemos hecho hasta ahora es a una sola altura. Pero parece que para alturas no demasiado grandes, estos dos son los que van a dominar la tensión de la cuerda. Sobre todo porque normalmente uno va a tender, como veremos, a hacer los pistones no demasiado ajustados, porque no son necesarios, con lo cual en realidad es una pérdida. Probablemente tengamos la tensión, esto puede tener una cierta influencia, no creo que demasiada, y evidentemente las configuraciones sí. Bueno, pues hacemos eso, y el resultado más sorprendente de lo que voy a presentar es esto, es el caudal de pérdidas, que se calcula de una forma muy sencilla, y que te dice que lo que uno esperaría es que bajara, pero bajara poco. O sea, empezara en un determinado nivel y fuera cayendo ligeramente, porque en el momento en que va aumentando la velocidad, no tengo pizarra, disculpa. En el momento en que va aumentando la velocidad, en realidad, ¿tú qué tienes? En la zona entre el pistón y la tubería, tú tienes un flujo, si consideras flujo laminar, un flujo potencial muy sencillito, y luego que da el caudal debido a la diferencia de alturas, y luego tienes una velocidad en esta dirección que en realidad te da un caudal en la dirección contraria. La suma de los dos te da el caudal que tienes. Cuando va aumentando la velocidad, en esta dirección tienes un empuje y una condición de no deslizamiento sobre el pistón, por lo tanto va aumentando ese caudal y esto va disminuyendo. Esa disminución debería ser pequeña. Bueno, esta zona es complicada de medir porque no tienes agua. Estás a frecuencias lo suficientemente bajas como para que el caudal de pérdida sea del orden y entonces no estás extrayendo agua. Entonces tienes que hacerlo con imagen. No he metido todo eso porque no quería enrollarme demasiado, pero básicamente tienes que ver cómo va variando la posición del frente de agua en el tubo de ascensión. Pero bueno, se puede medir y más o menos se mantiene constante en este entorno, para mi experimento evidentemente. La cosa es que a partir de 0,6 hercios tenemos una caída muy brusca, que no era, por mí por lo menos, esperado. A lo mejor está descrito, pero yo no lo he encontrado. Una caída muy brusca que hace que se alule en el entorno de un hercio, lo cual viene muy bien, evidentemente, porque te has cargado el caudal de pérdidas sin necesidad de hacer un pistón mucho más ancho y por lo tanto tener más fuerza de rozamiento. ¿Esto a qué se debe? Preliminar, esto es preliminar. Esto sería el modelo laminar. Tú aplicas un modelo laminar y en función del espesor que tengas, los diferentes diámetros frente a un diámetro de 27,3, que recordar que era el de la tubería, creo que es el estándar, 27,3 es algo así, ¿no? Pues para diferentes diámetros, pues evidentemente tienes configuraciones diferentes. Esto se entiende un poco mal, ¿no? Este es el de arriba, este es el de abajo, pero bueno. Y las variaciones son, como digo, vinculadas con que al aumentar la frecuencia, aumenta la velocidad y tienes el flujo definido por la presión y el flujo definido por el arrastre del pistón. ¿De acuerdo? Entonces va disminuyendo. Esto sería razonable, pero a nosotros nos pasa esto, en las medidas experimentales. ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí lo que he hecho es dar también cuál es el número de Reynolds que tenemos en cada uno de los casos, vinculado exclusivamente con el flujo, debido a la presión. No, el otro término no tiene relevancia. Y nosotros estamos, podría decir que estamos aquí para estar muy contentos porque nos sale exactamente igual que el otro, pero en realidad deberíamos estar aquí, pero vamos a estar un poquito por encima. Básicamente porque nuestros diámetros de pistones son pero nuestros pistones llevan un cierto tiempo, entonces estará un poquito por encima. Debe estar más o menos por aquí, en algún sitio, nuestra curva definida por los diámetros de pistones. De todas formas, el problema que tenemos es que, claro, los diámetros de pistones, cada uno va a tener una pequeña variación entre uno y otro, entonces según donde estés. Y los resultados están más o menos por aquí y de repente caen. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la pinta, estamos intentando simularlo porque hacer visualización es bastante difícil en esta zona, y no tengo resultados. Querría haberlos traído resultados de simulación que confirmaran lo que estamos haciendo.
estamos entrando en rango turbulento a partir de un determinado momento, probablemente se está generando un vórtice en el ala del pistón, que está disminuyendo, digamos, aparentemente el espacio por el que circula el fluido. Y entonces, básicamente, estamos teniendo un efecto como si estuviéramos yendo a diámetros mucho mayores, pero sin el rozamiento que tendríamos con esos diámetros mayores. Simplemente es un efecto de un flujo, un vórtice de recirculación en medio del sistema. Y bajamos hasta condiciones realmente como si fueran estupendamente estables sin necesidad de ello, lo cual está muy bien. Y evidentemente la simulación para lo que vale es para decir, bueno, eso depende del ángulo, eso depende del espesor, eso depende de qué. Sí, realmente es eso. Ya digo que esto es un poco wishful thinking, pero para intentar explicar de dónde podría venir. En cuanto a la fuerza, ya digo que tengo una metodología muchísimo más rústica para calcularlo por el momento, ya que, bueno, primero ahora ya tengo un motor y puedo hacerlo bastante mejor, aunque ya digo, tengo algunas dudas. ¿Por qué lo he hecho así? Porque esta es una forma muy fácil de medir cuando estamos arriba. Y normalmente uno está arriba y no tiene un motor para llegar, montarlo y ver cómo funciona. Y en cambio esto lo puedo hacer con un cubo de agua. Entonces, si podemos medir de esta forma con un cubo de agua y de la otra forma con otro cubo de agua, podemos caracterizar el rendimiento de un sistema en funcionamiento, no de un sistema que estás montando o que vas a montar y que lo tienes todo preparado y acabas de montarlo, sino cuando está en funcionamiento real, con la tensión real de la cuerda y las condiciones reales del sistema, que pueden ser muy diferentes a las que hemos hecho los que vamos a montar esa instalación. Entonces, me parece que es relevante. Entonces, por eso, pues intentamos este tipo de modelo. Si os dais cuenta, esto es la fuerza de rozamiento en arranque, ya digo, que sea la misma en continuidad, no, va a ser un poco mayor y luego con la frecuencia debería aumentar también, pero bueno, esta es la fuerza de arranque en función de la tensión de la cuerda. Para rangos de tensiones entre 15 y 35 newtons, que en mi caso permiten que la cuerda funcione sin tener problemas. Por debajo de esto empieza a resbalar, por encima de esto no hay que lo mueva. Entonces, trabajaremos por aquí. Evidentemente trabajamos en uno y se nos va moviendo. La gente no sé exactamente dónde trabajará, supongo que trabajará más bien por aquí y lo apretará ligeramente cuando empiece a ver que aquello resbala demasiado. Bueno, ¿cómo es el modelo de la bomba a partir de esto? Bueno, tengo un rendimiento de la bomba que quiero calcular y puedo dividir el problema, como he hecho antes, en dos partes. Puedo definir un rendimiento volumétrico, teniendo en cuenta que lo máximo que podría bombear es básicamente el área del pistón llena de agua por la velocidad, y entonces meto mi caudal calculado, dividido por esto tengo un rendimiento volumétrico que, como digo, voy a hacer dependiente fundamentalmente del pistón y de omega R. Hemos hecho estudios básicos que dicen que la altura no tiene un efecto importante dentro del rango en el que hemos podido medir, ya que el sistema se replica a sí mismo, por lo tanto el Q sub P no le parece tener demasiada influencia en ese sentido. Directamente dentro de una distancia, pues aquello se mantiene. La distancia entre pistones, hemos hecho experimentos iniciales, o sea, lo que he hecho es, en la misma distancia, en mis 4 metros que tengo, meter un montón de pistones o meter la mitad, y no veo efecto razonable. Probablemente en distancias más grandes pueda verlo, pero por el momento no lo tengo escrito, solamente voy a caracterizarlo con la velocidad. En cuanto a la fuerza, mucho cuidado y un rendimiento al revés, porque la fuerza real es mayor que la que tendría que hacer si no tuviera rozamiento, evidentemente. Tengo, por lo tanto, dos rendimientos. Aquí voy a trabajar solamente con la tensión, me cargo la H porque no tengo capacidad ahora mismo de trabajar con ella y no veo variaciones importantes sobre omega R porque mi método de cálculo no me lo permite. Estoy calculando solamente la fuerza de rozamiento de arranque. No digo que no lo haya, simplemente que yo no la tengo en cuenta. De todas formas, estas dos son mucho más importantes que esta, y eso sí lo he visto aumentando el número de pistones que tendrían que afectar aquí. Bueno, con estas dos, en realidad, pues tengo el rendimiento de la bomba, que es una multiplicación de esos dos rendimientos, le he llamado rendimiento mecánico, rendimiento volumétrico. Luego he visto que había por ahí alguno, curiosamente estas cosas hay que mirarlo antes de ponerse a pensar, ¿no? Esto es una tontería. Es bastante sencillo, pero luego resulta que alguien ya lo había hecho previamente y lo había llamado de 17 formas diferentes, pero bueno, así se ha quedado. Es lo mismo, es una cosa bastante sencilla para una bomba. Bueno, resultados. El rendimiento volumétrico entre 0 y 100, cuidado que este no está entre 0 y 100. Bueno, tenemos un modelo
si no tuviéramos caudal de pérdidas, que es la línea esta cercana que hay arriba. Básicamente lo que falta es el espacio ocupado por la cuerda y los pistones, un rendimiento vinculado con una Q sub P constante o casi constante, como diría un modelo laminar, que es este de aquí. Como digo, por aquí, por debajo de aquí, básicamente el caudal de pérdidas es mayor que mi velocidad hacia arriba y por lo tanto no saco agua. Y el modelo con la relación de caudales de pérdidas que acabo de desarrollar, básicamente linealizada. Con lo cual, evidentemente tengo una mejora bastante importante, además rangos donde me interesa estar. Pura casualidad, ¿eh? Podría haber estado en otro sitio y hubiera tenido que ir modificando hasta llegar a esto, pero con el sistema que estoy utilizando parece que llega. El efecto de la tensión, mucho cuidado, que parece que es mucho más importante, la fuerza de rozamiento, pero esto está al 60%, o sea, esto está arriba de todo, ¿eh? Lo he puesto para que se vea, y eso es de 0 a 100. Pues tenemos un cierto efecto, básicamente el modelo que he visto antes era proporcional con la tensión, por lo tanto lo aplico directamente y encuentro esto. De eso nos permite sacar resultados sobre el rendimiento en función de la altura de bombeo y lo comparo con los resultados que dan los diferentes autores. Entonces aquí lo que hago es trabajar a un hercio con diferentes tensiones de cuerda y aquí trabajo a una sola tensión de la cuerda, cuidado, esta es 15, no es 25, la menor de ellas, que entiendo que es donde voy a trabajar, lo que hago es una variación de la frecuencia. La variación de la frecuencia es mucho más importante porque es el efecto que estoy proponiendo y que consigue una disminución tremenda del caudal de pérdidas. Si estoy en 0,6, donde aún sigo con el caudal de pérdidas que yo tendría habitualmente y que esperaría tener, pues evidentemente consigo un rendimiento lamentable. Si este efecto tiene lugar y no es una cosa rara, me ha salido en mi experimento y no es totalmente extrapolable, pues al final nos quedaríamos en estas condiciones, ¿eh? Y variaríamos un poco sobre eso. ¿Diferencias? Bueno, pues los tipos habituales de bombas de mano, pues parece que están en bastante coherencias con el rango alto de mis medidas, mientras que la SCAT y el Banco Mundial parece que están en el rango bajo, como si no vieran el efecto de Q sub P, o a saber, ya digo, esto es un poco whipsawing porque hay muy pocos datos, pero por lo menos aparentemente esto está en el entorno de lo que debería. Como dije, no sé si he sido rápido, pero por lo menos he intentado ser breve. Bueno, las medidas experimentales muestran un caudal constante a bajas frecuencias y una disminución brusca que no es asociada a aumentos de la velocidad, como sería un modelo normal de superposición de dos caudales, uno por la diferencia de alturas y otro por el movimiento del pistón. La fuerza de rozamiento la calculo en el arranque y sale bastante bien proporcional a la tensión del pistón. Habréis visto una pequeña variación, pero los pistones son hechos a mano. Entonces, en cada momento ese tipo de variaciones me parece que la proporcionalidad es bastante estupenda para lo que es el tipo de ensayo que estamos haciendo. En cuanto al modelo de funcionamiento, pues utilizo las configuraciones experimentales, puedo obtener los diferentes rendimientos y además lo puedo hacer desde arriba y sin necesidad de sistemas, aunque debería validar este modelo antes de empezar a utilizarlo de forma consistente. Evidentemente el parámetro fundamental es la frecuencia, porque tiene un efecto sobre el caudal de pérdidas que espero conseguir demostrar que es global. Si no, pues este estudio tendrá muy poco interés, si para un caso muy concreto. En caso contrario, pues hombre, no estaría demasiado mal. Las comparaciones con los datos externos es buena y, como digo, necesita una validación. Me falta investigar el efecto de la geometría del pistón. Si consigo hacerlo numéricamente, es bastante sencillo. Y el problema numérico no es que sea complicado, es que simplemente es un tostón. Entonces, no me ha dado tiempo a arreglarlo lo suficiente como para que no lo hagan y me disculpen, porque no debería haber sido así, pero bueno, es lo que pasa. Y lo que más me interesa, a lo mejor de todo esto, pero además es tecniquería, es que si este proceso lo puedo validar y realmente las fuerzas de rozamiento las puedo medir bien, el caudal de pérdidas parece evidente que lo puedo medir bien, otra cosa es que a mí me salga una cosa que luego no sea extrapolable, pero el caudal de pérdidas es inmediato, no hay más que trabajar una frecuencia definida con un tacómetro en el teléfono. Y la fuerza de rozamiento, eso sí, se puede parecer a la frecuencia de rozamiento en el momento del arranque. Esto me permite estimar en 10 minutos el rendimiento de cualquier sistema en funcionamiento en las características en las que está siendo utilizado por el operario, no en las características que puede decir el
sino en las características reales que está funcionando, con la tensión que tiene, con la frecuencia que está utilizando y por lo tanto, a partir de ahí además, puedo estimar la potencia que está utilizando el usuario. Lo cual, a mí personalmente, me parece, ya digo, es wishful thinking, no lo he hecho, o sea que no me estoy arrojando medallas, pero si lo puedo hacer, pues es espectacularmente interesante, porque tengo potencias reales de gente que lo está utilizando de forma real. Lo utilizo os pido que me echéis una mano, lo utilizamos para 200, 300, 400, 500 pozos reales y tenemos una estadística de cuál es realmente lo que se está, qué cantidad de agua se está sacando realmente, con qué rendimiento y para qué potencias en diferentes lugares del mundo. Ya digo, me he crecido, tendré que demostrarlo, ¿no? Pero por lo menos es una primera idea. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Yo creo que la densidad de las intervenciones de Luciano bien, para que no se diluyan como el agua, creo que lo bueno sería que estableciésemos ahora algún debate, si es que alguien tiene algo que decir, antes de pasar a los siguientes. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguien se atreve? Bueno, yo sí. Bueno, me parece muy bien, es sorprendente, suben los rendimientos, son altos. ¿Cuál es el rendimiento volumétrico? ¿Has tenido algún... ¿Para el rendimiento volumétrico tienes algún dato? Porque no, creo que no lo he visto, no me he dado cuenta. Gracias. Hombre, el rendimiento volumétrico, o sea, ya digo, lo que no tengo muy claro es que esto sea extrapolable a muchas configuraciones, pero el rendimiento volumétrico es esto. Y el de mi bomba es eso. Es una bomba a 4 metros, etcétera, etcétera, pero es esto. Vale. Y entonces yo estoy en un hercio y estoy en el máximo. Básicamente porque no tengo caudal de pérdidas. Entonces lo único que tengo es el espacio ocupado por el pistón y la cuerda, que es despreciable. O sea, tengo un rendimiento del 100%. Y si hubieses tenido un tubo transparente, podrías haber... Si Tengo un tubo transparente. Tienes un tubo transparente. Por eso puedo hacer medidas de Claro. ese rango. Entonces, si mantienes constante la altura, el rendimiento volumétrico lo puedes ver con esfuerzo. Claro, pero ¿cómo se mantengo con Si mantienes constante el nivel de la bomba, haciéndole funcionar, digamos, por ejemplo, a 0,1, 0,2 hercios, de ese modo evalúas el rendimiento volumétrico también, allá arriba. Claro. Lo que pasa es que por debajo de 0,4, Sin caudal, es decir, cuando no mueves, con no caudal, estos puntos están evaluados sobre la... Con caudal sobre cero, con caudal cero. Con caudal cero. Lo Eso que veo es si baja o sube muy lentamente el perfil de la superficie libre. Luego, cuando ya me vengo, a partir de aquí más o menos, empiezo a tener medidas de caudal real. Estoy midiendo me paso, pues eso, 3 minutos sacando agua a una frecuencia constante, que básicamente no es totalmente constante, pero es verdad que en 120 segundos he dado 120 brazadas, o sea, lo tengo clavado. El error ahí no es importante. Y el resto eso frente al caudal. Me sale un caudal de pérdidas con esta variación. A mí me ha sorprendido, porque quiero decir, las cosas no salen tan bien, o sea, el diablo se mete en todo esto, pero es que a lo mejor soy tremendamente estúpido, pero me parece bastante sencillo. El cálculo es inmediato. Entonces, no sé dónde me he confundido, si alguien lo sabe que lo diga y entonces me voy llorando. No, hombre, yo creo que esto merece la pena reestudiarlo, profundizar en ello y buscar dentro, ¿no? Pero me parece interesantísimo. Si se ve la meseta del rendimiento volumétrico que nosotros también hemos obtenido, es decir, un 80% de rendimiento volumétrico, y de ahí no nos movemos. Las mediciones que hemos hecho ahí estaban. Por otro lado, Ulpiano. ¿A qué velocidades? Velocidad cercana a un hercio, menos de un hercio, algo menos. Claro, en función también de la posición en la del diámetro del tal, el flujo va a ser diferente, entonces o sea, lo bueno es que, o sea, yo no creo en las casualidades, entonces estoy muy mosqueado con esto, perdona que está grabando. Pero en función del tamaño que tengas, el número de Reynolds ahí va a ser diferente, el flujo se va a volver turbulento en zonas diferentes y entonces el rango de frecuencias y de velocidades en el que vas a tener lo que yo creo que debería ser el efecto que explicará esto, pero que a lo mejor no lo es, estará en otro sitio. Entonces, a mí,
por suerte o por desgracia, poniendo un sistema estándar, me ha caído justo donde debe Por ser. suerte Ulpiano, porque conforme sube el número de reinos aumenta el rendimiento, o sea que es tremendo. Está claro, está claro. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que si tú estás aquí en un 80%, aunque estés a esta frecuencia, el problema es que a lo mejor tienes una relación de diámetros. Entonces está funcionando de forma diferente. Sí. Vale. Esto se va a mover en función de una serie de parámetros. Esto es un estudio preliminar, habrá que intentar demostrarlo, si realmente es verdad, Claro. luego habrá que hacer, y es mucho más fácil hacerlo con un programa de ordenador, pues sacar números adimensionales. Vale, a nosotros claro, nos ha sorprendido más todavía, pero claro, nos damos cuenta de que se trata de la BM1. La BM2 tiene un rendimiento algo menor porque tiene otra rueda arriba. Y entonces ahí llegamos al 66, 67%, nos quedamos en el rendimiento global. Pero sí, no es el volumétrico, Pero claro, global, no, porque, claro, ese es tienes el un global. problema de No. rozamientos que no tienes. Exacto. Y entonces ya por último, Ulpiano, ¿qué equipo necesitamos? ¿Qué equipo defines tú como para cogerte mañana e irte a Senegal y con Miguel y hacer la evaluación de 200 bombas de mecate instaladas funcionando o no? La vida ahora está muy achuchada. Yo si quieres te presento a 3 o 4. ¿Cuánto Nada, un cubo. Porque Si hay que definirlo de manera pues sí, estoy precisa. intentando hacer un estándar y, por ejemplo, tengo que dejar pronto a Nicaragua, me gustaría intentar, pero me gustaría primero, o sea, es que no lo he dicho porque, bueno, me había comprometido a hacer esta presentación, pero no la tengo validada, entonces me da un poco de vergüenza, entonces prefiero validarla. Una vez que la tenga validada, necesitas un cubo. O sea, tienes un cubo y una pesa, una balanza. Entonces tienes un cubo, sacas agua a una frecuencia constante, tacómetro, punto no sé qué, una tontería. Bueno, lo siento, móvil de cooperante desagradable, pero los alumnos no sé. Pero vamos, en casi cualquier móvil te puedes bajar una cochina aplicación que hace de tacómetro, y si no, pues un segundero. Pero vamos, mejor un tacómetro porque así puedes saber perfectamente dónde estás. Tienes el tacómetro, tienes un cubo y tienes lo suficientemente grande en el caso de que hagas un experimento de 100 y pico segundos a muy poca altura, y luego tienes la pesa para pesar ese caudal. Luego tienes el mismo cubo que lo pones sobre la balanza, empiezas a echarle agua hasta que aquello arranca. No hay más. Bien. No quiero adelantar más porque luego Héctor, ¿dónde está Héctor y Iñaki? Van a hablar un poquito también sobre esto. Y no sé si quieren decir algo ya en el momento, Tomás. Y ya terminamos. No sé si hay alguna otra pregunta más. Todo esto está estudiado para técnicamente hasta una frecuencia aproximada de un hercio. No, está estudiado a 1,2, 1,3, pero claro, es que el problema es que a partir de ahí pues un P0. Claro, es que esa es mi pregunta. O sea, que el problema es que una persona fácilmente, desde la experiencia, o sea, que lo que hemos ensayado nosotros más o menos en el laboratorio, es que una persona fácilmente se puede dar unas 75 vueltas por minuto aproximada, que eso es una frecuencia superior a un hercio, sería 1 con algo, 1,2. Entonces, me resulta bastante curioso que el caudal de pérdida se te quede en cero, porque si nosotros aumentamos... ¿O va a ser negativo? Exactamente, si estamos aumentando el régimen, estamos aumentando la velocidad, cada vez los pistones van a ir pasando más y más rápido por la tubería. 1,4. O sea, quiero decir, mi sistematización de que queda en 1 no es real, esto se mueve un poco, por eso tenemos ese... ¿no? Ya, pero por eso, que es que me resulta muy curioso esa caída total de pérdidas, porque si nosotros cada vez hacemos pasar más los pistones por la tubería, técnicamente va a existir un rozamiento más grande. O sea, va a existir más cantidad de rozamiento. Vamos a ver, lo que pasa es que esto está lo suficientemente lejos como para que ese rozamiento no sea muy importante. Y de todas formas, ese rozamiento lo que haría es que tú tuvieras que dar una fuerza mayor. Pero yo estoy obligando a que yo doy esa frecuencia, me da igual que me cueste muchísimo o no. Yo doy esa frecuencia. Entonces, ahí no estoy valorando el esfuerzo humano. Y ya digo, el esfuerzo vinculado con la velocidad de giro es lo que me falta. ¿Estoy de acuerdo? O sea, con el motor, si me creo los rendimientos, que eso es mi problema ahora mismo, aunque es uno de bici, pero bueno, funciona ahí medio fastidiado, lo puedo sacar y puedo ver si realmente la fuerza que yo he estado estimando, que es demasiado grande para el funcionamiento a bajas velocidades, porque es el par de arranque va a ser menor, va a ser mayor que la velocidad, que el funcionamiento normal.
pero que luego a velocidades de este entorno eso va a ser importante, puede ser. Creo que no. Vamos, si lo es por el efecto de la velocidad en la rueda de arriba y en la de abajo. En la esta, no, porque la ventaja que tiene esto es que te permite hacer pistones con gran holgura. Vale. Y por lo tanto no hay rozamiento. Digo yo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo he tardado menos de 20 minutos. Lo habéis visto todos. No te preocupes porque como esto lo moderamos nosotros, no hay problema. Ya, pero luego me decís y tal. Pero yo sí creo que valdrá la pena hacer un modelo detallado por elementos finitos del entorno del pistón. Eso es, un modelo, Claro, es que es lo que no me ha dado tiempo. porque probablemente la rapidez de subida del tapón, de los pistones, genera una depresión en la base que beneficia al rendimiento, porque impide que el agua descienda con más ánimo. Eso por un lado. Y por otro, la generación de los vórtices que tú dices arriba, eso seguro que también ayuda. Es decir, todo eso dificulta el descenso del flujo y por tanto aumenta el rendimiento. Yo creo que tienes esta superficie, esta de aquí se está generando. Sí. Aquí se está generando un vórtice que tendría que... Pero vamos, que no lo sé. Uno de esos puntos, o sea... Pero presento un gráfico, tengo que intentar Claro. explicar por qué, pero me lo estoy inventando. Pero por si te sirve de algo, algunos de esos puntos son nuestros también. Quiero decir que estamos en esa línea. No estamos en toda la línea, pero sí en parte de ella. Bueno, muchas gracias.